De nada a uno le sirve tener muy buenas cobijas, el mejor colchón de la ciudad, tener muy buenas sábanas y muy buenas almohadas, si cuando uno se acuesta a dormir básicamente no hace más que sobrepensar las cosas que le van pasando mientras va pasando el día. Y tampoco de nada sirve tener estas grandes comodidades si uno no se mueve durante todo el día o simplemente se queda en la misma posición, como en mi caso, porque pues básicamente yo trabajo de manera remota. Yo me di cuenta que no podía dormir porque pues básicamente cuando eran las 11 de la noche yo no tenía sueño, y era porque básicamente me había quedado en exactamente la misma posición todo el día. Y después de trabajar a eso de las 6 de la tarde yo estaba de mal genio porque básicamente todo el día había hecho exactamente lo mismo y estaba aburrido. Entonces no quería jugar videojuegos, no quería hablar con mis amigos, quería hacer cosas nuevas, no quería quedarme en la casa, tenía una piquiña por salir de mi casa. Hubo un momento en donde la empresa en la que yo trabajaba decidió poner un día híbrido, que básicamente esto conlleva de que ciertos días yo podía trabajar en mi casa, como ciertos días yo tenía que ir a la oficina a trabajar de manera presencial. Los días que yo iba de manera presencial hablaba con 15 o 14 personas más de las que normalmente yo hablaba en mi día a día, y esto era mucho más divertido porque podías conocer más gente y eso conlleva entender más mundos y eso conlleva entender cómo funciona la vida en general, entender cómo funciona la ciudad, entender muchas de las cosas que uno normalmente no entiende cuando trabaja desde la casa. Y esto también conlleva que cuando sea al final del día, pues básicamente yo estaba muerto y caía a dormir. Esto conlleva que uno pueda dormir, sí, sin embargo esto no conlleva que uno pueda descansar, porque después de todo uno tiene muchos problemas en la cabeza que uno no ha solucionado, y eso termina siendo muchos problemas de salud mental. Pero pues yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, yo solamente soy un pelado que trabaja desde la casa y te viene a explicar un poquito cómo hace para dormir mejor. Los días que yo iba de manera presencial, además de tener mucha actividad física, además de hablar con muchísima más gente y además de estar mucho más cansado, podía pensar en otras cosas que no sean simplemente mis problemas cotidianos, que conllevaba que yo no pudiera dormir por las noches porque no hacía más que sobrepensar. Entonces decidí salir más de mi casa, empecé a tener muchas más actividades y eso conllevaba que yo llegara a dormir mucho más tiempo, llegara mucho más cansado. Pero eso no es más que una manera de intentar ignorar a la cabeza y no querer solucionar tus problemas de frente. Ser valiente y ser paciente son cosas que muy pocas personas logran entender que son importantes de tener en la vida. Y ser valiente no involucra andar en moto a 190 kilómetros por hora o tener un montón de aventuras con un montón de adrenalina todos los días, sino significa solucionar los pequeños problemas que te van comiendo la cabeza todos los días, como pequeñas discusiones con tu familia o pequeñas discusiones con amigos o pagar recibos o entender que un día a uno le dan ganas de ir al gimnasio pero luego le da pena ir porque básicamente es la única persona y uno va solo porque todos tus amigos tienen horarios distintos a ti. Entender que uno necesita solucionar esas cosas para poder dormir mejor es lo mejor que uno puede hacer, porque básicamente el que logra descansar es quien mejor se va a levantar al día siguiente, y quien mejor se levante al día siguiente es quien va a ser más feliz. Y ser más feliz para mí y para muchas otras personas es lo equivalente a poder descansar. En Endgame había una escena en donde básicamente le decían a Iron Man que podía dormir, sin embargo no podía descansar, y esta es una muy buena manera de entender que uno puede llegar a dormir todos los días cansado y hablando con mucha gente y sintiéndose bien porque el día fue muy productivo. Sin embargo, eso no conlleva que uno pueda descansar porque sigue teniendo 10.000 problemas en la cabeza que lo van atormentando aún. Básicamente el consejo para poder dormir mejor y por lo tanto ser más feliz es intentar entender cuáles son tus problemas que día a día te pueden carcomer la cabeza e intentar solucionarlos. En mi caso, mis problemas estaban demasiado asociados con no querer enfrentar la idea de aprender inglés o de buscar un título profesional más interesante o de conocer más gente y un poco salir de mi zona de confort. Y este año 2025 intenté aplicarlo un poquito, intentar salir bastante de mi zona de confort. Este año aprendí a montar cicla, a montar moto, aprendí a manejar, aprendí a nadar, aprendí muchas cosas que son bastante divertidas y que realmente nunca había tenido en cuenta. Siempre dije como algún día las querré hacer, pero nunca las había tenido en cuenta. También empecé a salir un poco más de fiesta, empecé a conocer más gente, empecé a aceptar más planes. Ese tipo de cosas realmente te ayudan a entender un poco más de la vida y entender los mundos de otras personas. ¿Y esto qué carajo tiene que ver con poder dormir mejor? Pues que básicamente cuando llegan las horas de la noche uno no tiene que estar sobrepensando como llevo todos los días haciendo lo mismo, o en mi caso pues básicamente yo no hacía más que pensar y decir como yo sigo teniendo mi mismo grupo de amigos pero no conozco más gente, quiero entender otras experiencias, quiero aprender sobre nuevas culturas, y ese tipo de cosas son las que uno le carcoma en la cabeza. Eso se puede extrapolar a casos como de yo no sé si la carrera en la que estoy cursando sea la mejor posible, y si uno sobrepiensa tanto eso es porque tal vez la carrera que estás cursando no es la que deberías estar siguiendo. Otra de las cosas que la gente hace para poder dormir mejor
mejor es básicamente comprarse una de estas manillas que a uno le miden el sueño, o uno de estos relojes inteligentes que a uno le miden el sueño. Y si bien son chéveres y son muy dinámicos, yo tuve uno y lo estuve utilizando por durante un tiempo. Básicamente lo que entendí es que medir cuánto duermo no es más que intentar medir mi nivel de felicidad en un número de una aplicación de celular. Y no es tan chévere porque después de todo mi felicidad no está asociada a que tan bien dormí a nivel de números, está asociada a qué sentimiento tengo cuando me levanto de la cama. Y si bien no es tan fácil levantarse de la cama todos los días saltando y con un grito de qué bacanería de día va a ser hoy, sí uno puede ir mejorando ese sentimiento de levantarse solucionando sus problemas de frente todos los días. Y lo que uno realmente tiene que hacer es escuchar a su cabeza y entender qué cosas uno puede mejorar. Y esto es absurdamente difícil. Digamos que en mi caso yo estuve más o menos unos 3 meses entendiendo qué carajo era lo que tenía que hacer con mi vida para en serio poder sentirme mejor y ser más feliz y poder dormir mejor todas las noches. Y después de sobrepensarlo un montón me di cuenta que era un poco salir de mi zona de confort y aprender sobre nuevas cosas. Pero eso no es tan fácil como simplemente decirlo y ya. Hay que también actuar, hay que también entender que tal vez esta es la mejor cosa que uno puede hacer para su vida. Pero entonces digamos también existe el caso de que sea completamente al revés, de que sea una persona que todos los días está haciendo algo distinto y tal vez lo que quiera hacer es mantener una rutina. Siempre va a conllevar de contextos, pero lo que uno mejor puede hacer es entender lo que necesita tu cabeza y hacer de un plan de acción para poder hacer eso que tanto es lo que te está pidiendo tu cabeza. Lo que más me ha servido a mí básicamente era anotar los problemitas que a mí se me iban pasando por la cabeza mientras iba pasando el día. Entonces a veces me acordaba que tenía que enviar un correo, que tenía que aprender sobre créditos hipotecarios porque quiero comprar un apartamento pero no sé cómo funciona, no sé qué carajo es eso, no sé qué carajo es una notaría ni cómo tenía que hacer una cosa o la otra. Entonces ya vas sabiendo paso a paso qué es lo que tienes que hacer para poder llegar a cumplir tus metas. Siento que esto está demasiado alineado con saber disfrutar el proceso. Eso es lo que termina haciendo que pasos pequeños conlleven que logres cumplir tus objetivos. Sin embargo, mientras intentas cumplir tus objetivos necesitas poder descansar bien. Y esa es la razón principal por la cual mucha gente quiere todo ya y no quiere ir haciendo pasos pequeños, porque básicamente eso conlleva que hay mucho estrés en el camino, hay muchas cosas que no salen como deberían salir y por ende eso termina siendo cosas que uno no termina solucionando bien y por lo tanto uno no puede dormir. Y ahí es cuando uno empieza a asociar todo con dormir, porque después de todo dormir es la manera de descansar tu cabeza y tu cuerpo, pero cuando tú tienes tantos problemas y tantas cosas en tu cabeza, pues básicamente no vas a poder descansar bien. Es como cuando a uno le duele un hombro, una rodilla o un brazo y no se quiere acostar a dormir. Uno se va a levantar a las 3 de la mañana porque básicamente el dolor no te deja dormir. En este caso, tus problemas no van a dejar descansar tu cabeza. Así que como conclusión, básicamente lo que deberías hacer es intentar entender cuáles son tus problemas principales y qué pasos puedes hacer todos los días para intentar solucionarlos. No tienes que solucionar todo al mismo tiempo, no tienes que salir de todos tus problemas al mismo tiempo porque eso no va a pasar. Pero lo que sí puedes hacer es intentar entender qué pequeños pasos puedes hacer para que eventualmente puedas solucionar tus problemas y por lo tanto puedas dormir mejor. Espero que hoy puedas descansar bien.